Qué bendición, de nuevo estamos juntos. He estado orando por usted, he estado de corazón orando porque el Señor lo esté guardando de su cuerpo, de su espíritu, lo esté guardando también, proveyéndole todo lo que usted necesita. Esta pandemia está haciendo muchos estragos, pero queremos regresar al tema que hemos estado viendo, el pecado, ¿verdad? El pecado. La Biblia también le llama el misterio de la iniquidad. Le dice que es un misterio, un misterio. Lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice este misterio del pecado. Vamos a continuar. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y él venía hablando, el apóstol Pablo venía hablando del inicuo, ese que quiere ser como Dios, ese que quiere quitar a Dios de su vida, él quiere ser el rey del universo. Viene hablando de ese inicuo y entonces él venía diciendo que ese inicuo va a aparecer al final. Todavía no ha aparecido, pero el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Dónde? En nosotros. Ahí es donde está el misterio del pecado. Está ya en nosotros. Es un misterio, quiere decir que no se conoce, no se sabe bien. Esto es profundo verdaderamente, el misterio del pecado. Porque imagínense cuántas personas allá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fueron asesinados los apóstoles. La mayoría de ellos, cuántos hermanos, vemos cómo martirizaron a pedradas a Esteban. Luego después, más adelante, los apóstoles y todos los que prosiguieron a Pablo y a Pedro y a Juan, cómo los mataron en el tiempo de los romanos, en el tiempo de Nerón. Imagínense, hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, los metieron con leones, los deshicieron, los destrozaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entender? Dios dice en Deuteronomio 29 que los misterios son cosas secretas solo para Él. Y solo lo que nosotros podemos entender es lo que Él nos quiere dar a revelar. Este es un misterio, el misterio del mal, el misterio del pecado. Es como este virus ahora. ¿A cuánta gente buena? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos médicos, enfermeras, laboratoristas, licenciados de psicología? Todos los que trabajan en los hospitales, en las clínicas. ¿Cuántos han muerto? No logramos entender eso, porque aún vemos gente que son malvados, y ahí andan felices y contentos. ¿Quién entiende eso? Es un misterio, el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. Pero regresemos de nuevo al árbol prohibido. ¿Se acuerda del árbol prohibido allá donde allá apareció el inicuo? Apareció el inicuo en ese árbol, ¿verdad? Como serpiente, la serpiente antigua. Él había sido expulsado, había sido expulsado del monte de Dios, dice, de los cielos. Había sido expulsado porque él quiso tomar el trono de Dios, quiso tomar el trono de Cristo, contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Por eso la Biblia le llama también el anticristo. Miremos en Isaías, vamos a ver en Isaías lo que dice acerca en el capítulo 14 de Isaías. Mire lo que dice el versículo 11 al 15, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, porque era un querubín, era un ángel de los más cercanos a Dios. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense, qué tremendo. Ese es el sentir que está en todos nosotros, en todas las personas. Ese es el mismo espíritu diabólico en que le entró a Adán y a Eva allá que vimos la vez pasada en el árbol prohibido. Ahí hizo que comiera ese deseo de ser como Dios. Por eso sacamos a Dios de nuestra vida. No queremos que se meta en nuestra familia, ni en nuestros estudios, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en el gobierno, nada. Es prohibido. Es el mismo sentir, este mismo espíritu diabólico también. Por eso ellos fueron desterrados y maldecidos. Y toda la generación que viene de esa raza de Adán y Eva, la raza caída, todos nosotros nacimos así. Pero qué lindo, nosotros sabemos del gran amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Del gran amor de Dios, se acercó a nosotros. Él lo vino anunciando desde allá, desde Génesis. Moisés, David, los profetas anunciaban a Cristo, al Mesías. Desde Abraham venía anunciando, porque Él iba a venir a deshacer las obras del diablo, decía Juan en una de sus epístolas. Y en la cruz Él tomó un ejemplar de nosotros. Un hombre tomó Él, se encarnó y lo llevó a la cruz. Y antes de ir, tuvo la última batalla con el diablo, porque el diablo lo provoca, así como nos provoca a nosotros. Y al último fue que no hiciera la voluntad, que no fuera a morir por los pecadores, que no fuera a morir por los malos, que no fuera a morir por los que lo estaban martirizando. Pero él dijo, no, Señor, en Getsemaní se acuerda, digo, no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y así fue como clavó a ese hombre lleno de ese espíritu del misterio de la iniquidad. Y ahí lo llevó camino a la cruz. Ahora, ¿cómo aplicar todo esto que estamos viendo a su vida y a la mía? Bueno, ¿cómo aplicar el rescate, diría yo, de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Qué grandioso rescate vino a hacer por nosotros. Pero primero tenemos que aplicarlo en nosotros mismos, a los deseos de la carne, esos deseos que cada momento brotan. Como les decía yo la vez pasada, hasta este día no cesa esta carne de querer hacer su voluntad y no la de Dios, de hacer cosas en contra de la palabra de Dios, de no hacerle caso a la palabra, ni leerla, ni siquiera ir a la iglesia o ir a los pastores, dar la palabra, mucho menos estar hablando con Dios, orando, el menos tiempo que tenemos. Pero ahí es donde nosotros vamos a pelear. Dice, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, clamándole a Él, clamándole fuertemente. ¿A dónde más lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar postrándonos, pidiéndole, Señor, yo quiero postrarme, dame amor por ti, quiero amarte más que cualquier cosa, con toda mi fuerza, con toda mi alma, quiero postrarme para que se haga tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad, quiero obedecerte, quiero ser obediente, ya no quiero ser más desobediente. Esa es otra forma que vamos a aplicar, porque sabemos lo que tenemos adentro, sabemos que el misterio de la iniquidad está en medio de nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer también? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Lo vamos a aplicar amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice el segundo mandamiento, aplicándolo a cómo amamos a las personas, cómo vamos a vivir por los demás, cómo nos vamos a entregar para que ellos se salven también, cómo los vamos a respetar, los vamos a honrar, vamos a amarlos, vamos a quererlos. Eso, como dice la ley de oro, dice, no le hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Qué tremendo, ¿no es decir? Pero acordémonos que el Espíritu Santo, cuando viene y nos hace templo del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a experimentar ese brote. Dice, y correrán
como ríos de agua, saltarán, dice, como ríos de agua de vida. Y entonces vamos a comenzar a hacer su santa voluntad. Él es el que produce el querer como el hacer por su santa voluntad. Por esta pandemia es otra de las pruebas grandes. Estamos acercándonos al fin. Y no es cierto que el misterio de la iniquidad lo estamos viendo más fuerte cada año, cada 5 años, cada 10 años. Hace 30 años no había la maldad que hay ahora. Hace 50 años, hace 70 años cuando yo era niño, jugábamos chibola hasta las 10, 11 de la noche afuera en la calle. No, hombre, eso era tan santo en aquellos tiempos. Había maldad, pero no como ahora. Como están los tumultos en las calles. No se respeta ni a la policía ni a nadie. En todo lugar está eso. Así es que para esta pandemia ha venido primeramente porque en la iglesia también está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. ¿Cuánto pecado hay en nuestra iglesia? Un montón de iglesias hasta ponen cámaras en sus templos porque se roban las cosas, los mismos hermanos. Qué tremendo. Y por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, nosotros que somos sus hijos, Señor, escudriña mi corazón. Padre, conviérteme más a ti, Señor. No quiero seguir así, no quiero seguir viviendo así, teniéndote de menos. Cuando quiero voy, cuando quiero no voy. Cuando van a dar la palabra en el culto, a veces llego tarde. Bueno, tantos pecados que hay, tantas cosas. No somos fieles con el Señor, mucho menos con los diezmos y las ofrendas, mucho menos con eso. Pero también esta pandemia ha venido como otra prueba más, y van a seguir viniendo para también hacer temblar al mundo, para que sus ídolos se caigan y ellos se miren que sus ídolos no sirven para nada, porque no son nada. Y entonces van a ser llamados por Dios. Y ahí es donde usted va a entrar en acción con el misterio de Dios, con el misterio del árbol de la vida, donde usted les va a llevar el amor para que ellos comiencen a ver y alzar sus ojos a Cristo, allá arriba, a donde está Él sentado en el trono. Qué lindo, ¿no es cierto? Así es que el pecado, mis amados hermanos, quiero terminar con esto. El pecado es horrible, hermano. El pecado nos va a destruir si Cristo no comienza a funcionar en nosotros. Si la acción del misterio de Cristo y del Padre, dice Colosenses 2, es un misterio de Cristo y el Padre, no funciona en nosotros. Es horrendo. El pecado nos va a destruir, y al mundo que no ha conocido a Cristo lo va a llevar al infierno, porque está desterrado ya. La humanidad está desterrada para ir al infierno. Qué tremendo. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo, es de clamar minuto a minuto para que podamos estar postrados ante Dios, haciendo su voluntad, y pedirle al Señor, escudriñame bien, muéstrame en estas pruebas que estoy teniendo, muéstrame, porque el fuego sale a flote las cosas que tenemos escondidas, que aún, como decía el rey David, los pecados ocultos, decía, los pecados que no entiendo, que no logro ver, que salgan y que se los confesemos y le digamos al Señor, quítame esto, no quiero seguir con esto, no quiero seguir ofendiendo, yo quiero postrarme a ti y ser obediente contigo para que se haga tu voluntad y no la mía. Qué lindo nuestro Dios. Y el Señor nos dice, ven pronto, porque si tus pecados son como la grana, dice, van a ser emblanquecidos como la nieve, dice. Y si son como el carmesí, dice, van a ser tan blanquecidos como la blanca lana. Él te va a perdonar, mi hermano, mi hermana, me va a perdonar a mí cada vez que nos acerquemos pensando en que ya no queremos hacer eso. Así que nuestro Dios es amor, nuestro Dios es ira, pero también es amor por aquello que Él tiene en su pueblo. Qué felicidad y qué esperanza
tenemos todo, que nuestro Dios nos está oyendo. Muchas bendiciones para usted y cuidémonos de esta acción del misterio de la iniquidad y vayamos al árbol de la vida cada minuto. Dios lo bendiga grandemente. Hasta la próxima.